y que vivas en amargura, tristeza, infelizmente. Pero los planes de Dios son diferentes. Por eso cuando dijo, como me mandó el Señor, profetizé, y hubo un temblor mientras profetizaba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tus enemigos van a comenzar a temblar cada vez que te levantes a declarar, cada vez que alguien se levante a hacerte la guerra, cada vez que alguien diga, vos quién sos, no sos nada, quédate tranquilo y para un momento que yo soy un hijo de Dios, tengo autoridad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabés que hay personas que se levantan para querer detener el futuro y lo que Dios quiere hacer con tu vida? Hay personas que se levantan para querer truncar lo que Dios tiene contigo. Una de las personas que se levantaron para truncar los sueños fue José. Su propia familia se levantó a truncar, a frenar, a matar los sueños que Dios tenía, el proyecto, el futuro que Dios había marcado en la vida de José. Su propia familia quería destrozarlo, pero ese futuro ya está marcado, ese futuro ya está escrito en el cielo, ese futuro ya está predestinado. Nosotros podemos ser los responsables de matar y destruir el futuro y los sueños que Dios tiene con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vos podés ser el responsable, vos podés ser la responsable de destrozar y de que el futuro de Dios no se cumpla en tu vida. Solamente vos, nadie más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Uno mismo puede destrozar el futuro, no haciendo la voluntad de Dios y apartándose de Dios. Pero si vos te mantenés en Dios y seguís buscando a Dios, el futuro ya está escrito, ya está predestinado lo que Dios va a hacer con tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Decir conmigo, yo no quiero matar mi futuro, yo quiero darle vida todo el tiempo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y sabes que quisieron matar el futuro de José y no pudieron. Y mirá que la pasó José, fue vendido como esclavo, metido en un pozo, a la cárcel injustamente. La mujer de Potifar quiso abusar, que caiga en fornicación, pero José se mantuvo mirando el futuro. José se mantuvo puesto en ese sueño que Dios le había hablado. José se puso en el futuro que Dios había marcado y escrito. Le dijo, serás un gobernador, serás una persona importante. Y cuando Dios tiene un futuro marcado con tu vida, van a venir miles de obstáculos, van a venir miles de pruebas que van a querer destrozar el futuro que Dios tiene con tu vida, destrozar el futuro que Dios tiene con tu familia, destrozar el futuro que Dios tiene con tu pareja. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero ya hay un futuro escrito en el cielo. Ese futuro se llama Juan, Jacob, se llama Lorena, se llama Miguel, se llama Pablo, Patricia. Hay un futuro que está escrito, y ese futuro es que serás una nación grande, que serás una nación que van a querer tener lo que vos tenés. Va a ser una nación donde vos vayas, muchos van a querer evitar tu fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero uno mismo puede matar el futuro y lo que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice conmigo, Señor, haz conmigo lo que tengas que hacer. Yo siempre digo, Señor, haz lo que tengas que hacer con mi vida. Y una de las grandes experiencias, como te contaba, que cuando Dios me hablaba y me profetizaba, es que yo me veía y nunca me voy a olvidar. Cada vez que oro a Dios, Dios me muestra visiones y me veo predicando en campañas, me veo enseñando a pastores, me veo predicando en otras naciones, me veo bajando en un avión, subiendo a otro. Digo, Señor, eso es lo que tú tienes conmigo, ya está predestinado, yo quiero llegar a eso. Dios me dice, todo su tiempo llegará. Todo su tiempo va a llegar, solamente espera un momento, solamente espera que las puertas comiencen a abrirse, solo espera que las puertas se van a empezar a abrir en este tiempo para tu vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida, hacerte una nación grande. Va a querer revertir toda situación. Y si vos decís, ¿qué voy a ir yo a una nación si mi familia está destrozada? Tranquilo, que Dios tiene el control de la situación, que Dios va a revertir, que Dios va a cambiar todo lo que Satanás había declarado en contra de tu vida, el futuro de muerte, de pérdida, de fracaso, en esta noche se corta y Dios escribió el futuro para tu vida a partir de hoy. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Y a su nombre,
Mira lo que dice la palabra de Dios. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Yo profetizo a tu espíritu en esta noche. Si tu espíritu estaba acongojado, si tu espíritu estaba dormido dentro tuyo, si tu espíritu no estaba vivo, que en esta noche reviva. Que en esta noche tu espíritu comience a revivir. Que tu alma reviva, que tu espíritu comience a anhelar de Dios. Que tu espíritu comience a anhelar de la presencia del Espíritu Santo. Levanta tus manos un momento. Levanta tus manos un momento. Sí, Señor. Tu espíritu comienza a revivir en esta noche. Si tu espíritu estaba muerto, si tu espíritu estaba seco, si tu espíritu estaba dormido, hoy Dios revive tu espíritu en esta noche. Dios comienza a revivir tu espíritu a partir de hoy. Y vas a comenzar a anhelar tanto de Dios. Tanto. Dios revive tu espíritu en esta noche. Él lo revive en esta noche. Él lo revive. Ese hambre que tenías hace años, cuando buscabas tu presencia, cuando te humillabas, cuando llorabas, cuando decías, Señor, tú eres todo. Señor, tú eres todo. Ese anhelo comenzará a volver a partir de esta noche en tu vida. Va a volver ese anhelo en tu corazón. Ese anhelo de buscarlo en la noche, en la madrugada. Y aunque todo esté desmoronado en tu vida, hay un futuro que Dios escribió. El futuro es Jorge. Tranquilo que yo tengo todo en mis manos. Jorge, tranquilo que yo voy a restaurar todas las cosas. Jorge, te voy a llevar a muchos lugares a predicar y a contar lo que tuviste que atravesar, pero saliste victorioso. Y aunque te sentías que no estaba, que las cosas no cambiaban, ahí estaba yo. Ahí estaba yo, que estaba sosteniendo, el ángel te sostenía de costado, te levantaba los brazos, me decía, estoy cansado. Ahí, Dios va a revivir tu espíritu en esta noche, Señor. Oh, Señor, Jesús, tu espíritu revive en esta noche. Y vas a anhelar de Dios más que nunca vas a anhelar de Dios. Porque las cosas comienzan a cambiar, van a comenzar a cambiar en tu vida. Oh, sí, Señor Jesús. Levanta tus manos al cielo. Espíritu Santo, habla con Dios en donde estás en esta noche, de Jesús. Tú tienes un futuro para mi vida. Yo no quiero matar ese futuro. Quiero alcanzar ese futuro. Espíritu Santo, oh Dios está aquí en esta noche. La presencia de Dios está en este lugar. Dios va a empezar a marcar a cada persona en esta noche. Oh, aleluya. Mira lo que dice la palabra. Ya con esto estamos terminando y vamos a orar por todos. Y me dijo, profetiza al Espíritu, Hijo de hombre, y vi al Espíritu así, ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos. Sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos
y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Habían perdido la esperanza, como te decía. Habían perdido las esperanzas, por eso se secaron. Por eso murieron, porque habían perdido las esperanzas en Dios. Que Dios es el que iba a revertir todas las cosas. Pero en esta noche hay esperanza para tu vida. Decir al que está al lado tuyo, hay esperanza, no temas. Saludar a tu hermano y decirle, hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza, no temas mal alguno, que de todas Dios nos librará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor. Ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Te levanta el Señor en esta noche. Te saca del sepulcro, te saca de la muerte espiritual, te saca del tiempo de la crisis, de la pérdida. Dios te saca y empieza a revertir todas las cosas, porque así Dios lo ha dicho, que el profeta empieza a profetizar. Y a partir de esta noche estamos profetizando que todas las cosas comenzarán a cambiar en tu vida. Comienza a profetizar que las cosas van a tomar otro curso y que Dios ya tiene el futuro predestinado para tu vida. Que hay un futuro tan grande en tu vida que nada ni nadie va a destrozar ese futuro que Dios tiene, que Dios ya planificó, que Dios ya marcó en tu vida. Lo que Dios te ha dicho, así se hará, dice el Señor. Hay un fuerte aplauso a Jesús en esta noche. Y por último, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abran vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y todos sabrán que Jehová habló. Dios te levanta. Dios te saca de la ruina esta noche. Dios te saca de la pérdida. Dios te saca de la calamidad. Y Dios marcó un futuro en esta noche para tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy es tu noche. Quiero que te pongas de pie un momento. Quiero que te pongas de pie y pases aquí adelante. Quiero orar por todos esta noche. Quiero que te pongas de pie. Pasa aquí adelante. Pasa aquí adelante en esta noche. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Aleluya. Hoy es tu noche, iglesia. Hoy es tu noche. Hoy es tu noche, hoy es tu noche, hoy es tu noche. Es la primera noche profética. Dios marcará tu futuro, Dios marcará tu historia, Dios marcará tu corazón. Dios va a empezar a ministrar tu vida. Hay un futuro que Dios ha escrito. Solamente tú puedes detener el futuro, solamente tú puedes matar lo que Dios quiere hablarte hoy en esta noche. Nada ni nadie puede destrozar y destruir lo que Dios haga, solamente eres tú. Pero Dios en esta noche va a dar un futuro en tu vida glorioso. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos. Levanta tus manos en esta noche. Y vamos a dar junto con la pastora Rosa y con mi esposa, la pastora María. Vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Y si Dios te va a hablar en